Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Estamos conversando con los distinguidos economistas Néstor Avendaño y Rafael López sobre el desempeño económico de Nicaragua. Y ahora hablemos de cuáles son las proyecciones o el panorama que ustedes ven para la economía de Nicaragua en el año próximo, Rafael. Bueno, como decía anteriormente, nosotros en los últimos años venimos desarrollándonos en un entorno internacional complicado, un entorno caracterizado por una menor demanda agregada, un entorno caracterizado por baja productividad, por baja inversión, me refiero a nivel internacional. Sin embargo, todo esto que está ocurriendo en economías desarrolladas, como había mencionado la zona euro o economías emergentes y en desarrollo de Asia, como el caso de India, como el caso de China, no son temas que nos afectan tanto como nosotros pudiéramos pensar, precisamente porque no existe esa correlación. Sin embargo, nosotros sí estamos fuertemente correlacionados con la economía de Estados Unidos a través de los flujos de comercio, de inversión, de remesa. Y precisamente este año la economía de Estados Unidos se está proyectando que va a crecer un 2.6%, pero para el año 2016 lo que se estima es un crecimiento de 2.8% en el caso de Estados Unidos. Esto es importante decirlo porque cuando a Estados Unidos le da un resfriado, a nosotros nos puede dar una bronquitis, ¿verdad? Entonces, lo que está ocurriendo en el caso de Estados Unidos es que vamos a tener un mayor crecimiento. En ese sentido, lo que yo estimo para el año 2016 es un buen escenario de crecimiento económico de Nicaragua. Nosotros nos estamos apoderando de un estadio de crecimiento por el orden del 5%. Y estamos hablando, cuando hablamos de ese tipo de proyecciones, yo no estoy metiendo megaproyectos que pudieran comenzarse a desarrollar, ¿verdad? Sino un escenario similar al actual, con las inversiones que estamos viendo en el país. Estamos ante también un escenario de baja inflación, ¿verdad? Creo que eso es lo que vamos a seguir viendo en el próximo año. Obviamente vamos a entrar a un año electoral, pero también eso nos garantiza que no existan digamos, grandes cambios estructurales. Ok, tocaste un tema bien importante porque en épocas pasadas, cuando íbamos a elecciones, aquí se frenaban las inversiones. Y la gente, los inversionistas decían, no, es que quiero ver cuál es el resultado que va a haber de las elecciones. Ahora el sentimiento de continuidad o que las elecciones van a ser tranquilas porque Nicaragua tiene un alto nivel de seguridad, los inversionistas están tranquilos, están invirtiendo. ¿Ese panorama parece que no va a haber en el 2016? No, yo no creo que ese panorama exista. Tal vez eso existió en el pasado, pero no me parece que ahorita sea una condición. Obviamente sí, un tema que la población demanda es una mayor transparencia electoral. Y yo creo que lograr esa mayor transparencia electoral no solo le daría mayor legitimidad a los resultados electorales, sino que también tranquilizaría esas posiciones que tiene la población. Tal vez para mencionar otro tema que quería también mencionar, es que uno de los temas que sí creo yo que deberíamos de estar pendientes de ver el próximo año es qué es lo que ocurre con el clima. Este año tuvimos una sequía que fundamentalmente afectó el corredor seco del país y tal vez en un inicio se preveía que los efectos iban a ser mayores, pero al final esos efectos no fueron los que originalmente se esperaban que pudieran suceder. Sin embargo, nosotros vemos en la actualidad que los pronósticos pueden cambiar de un día a otro. Inclusive hubo un momento durante de lo que va del año donde el 50% de las metodologías que existen para pronosticar te decían una cosa y el otro 50% te decían lo contrario. Entonces, uno no tenía tampoco ninguna seguridad de decir, no, si va a llover o no va a llover, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un tema que habrá que estar atento. El tema del cambio climático debe ser un tema a futuro que habrá que
ir discutiendo, que habrá que ir mitigando, que habrá que ir estableciendo medidas que permitan pues tener no los efectos adversos que se podrían tener en una situación de ese. Doctora Bendaño, sus proyecciones del desempeño económico del próximo año. Seguimos creciendo. Incluso en un año electoral hay más gasto. Las elecciones van a significar 5 décimas porcentuales de crecimiento del gasto público. El déficit fiscal llegará cercano al 2% del Producto Interno Bruto. Estamos alrededor de 1,5, 1,6% en la actualidad. O sea, tenemos gasto positivo para la economía por el tema electoral. Vemos que la actividad económica fácilmente podría llegar, teniendo en cuenta siempre a Tumarín, porque no incorporo en estas proyecciones del Gran Canal, porque no tenemos información disponible, a un ritmo cercano a un 5.5% el próximo año. Ese es el pronóstico que tenemos en Copades, teniendo en cuenta la situación actual y unos supuestos donde se caracteriza el mayor crecimiento económico que año con año viene trayendo Estados Unidos hasta este momento, que se estima arriba del 2,5, casi 3% el próximo año. Y reitero, Adolfo, el crecimiento económico de Estados Unidos nos beneficia porque nos compran más materias primas, viene mayor flujo de inversión extranjera, vienen más remesas familiares, vienen más visitantes, turistas al país procedente de la nación del norte. Eso es positivo para esta economía. Por lo tanto, lo veo, yo ahora estoy un poco más optimista que lo que era hace 5 o 6 años atrás, que con ese pesimismo también no me alejaba mucho de la realidad que estábamos viviendo. Los riesgos que yo veo, sí, solamente los observo en el plano político. Y no entre los políticos de oposición, que siempre reitero, aquí no hay oposición política. No hay una seria y constructiva oposición política. Yo veo más el riesgo político entre la población. Ya mencionó Rafael, por ejemplo, de que pueden haber reclamos ante la falta de transparencia electoral. Pero ya no olvidemos que hay reclamos por la construcción del Gran Canal. O sea, ahí tenemos 2 escenarios políticos que yo estimo el señor presidente de la República tendrá que abordar personalmente para calmar ímpetus el próximo año, para evitar deterioro en las perspectivas de crecimiento económico del país, que a nadie le conviene, incluso a los que protestan, ¿verdad? Así que yo veo senda del crecimiento vigoroso, tasa de inflación baja. Recordemos que Irán comenzará a colocar 550,000 barriles diarios de petróleo iraní una vez que le suspendan las sanciones. El precio del petróleo, que termine en 50, podría fácilmente bajar hasta un 40. Okay, a eso iba, porque las proyecciones que algunos analistas en el mercado petrolero internacional están hablando es de mantenerse a este mismo precio el barril de petróleo, o cuando mucho bajar unos cuantos dólares. Eso va a seguir siendo muy bueno para la economía nicaragüense. Vamos a ahorrar divisas. Pero eso debería traducirse en una reducción de la tarifa energética en algún momento. Ya debió haber sido reducida. Ya debió. Yo estimo alrededor de unos 150 millones de dólares el ahorro en importaciones de fuel oil por la caída del precio de este producto demandado por las plantas termoeléctricas. Pero esta caída del precio del petróleo no será tan pronunciada como la que estamos observando hoy. Podemos hablar de un promedio fácilmente de $45 máximo el próximo año, pero eso ya da un respiro. Podrá ocurrir lo mismo que en 2015, que ante ese ahorro la gente demande más, por lo tanto las importaciones vuelven a subir, ¿verdad? Y por consiguiente el déficit comercial sigue siendo elevado en nuestro país.
Entonces estamos hablando más del 15% del PIB, entre 15% y 20% del PIB, como déficit entre exportaciones e importaciones. Y ese es un problema que hay que resolver. De acuerdo a las proyecciones que ustedes están haciendo, el crecimiento que vamos a lograr en el 2015 y el posible del año 2016, Nicaragua seguiría siendo el segundo país de mayor crecimiento en Centroamérica después de Panamá. Así es. Efectivamente, así es. A mí me gustaría mencionar algo que creo yo que es importante que las personas lo conozcan. Nosotros aquí en COSEP hemos venido desarrollando durante todo este año 2015 una encuesta de empresas. Una encuesta que por mucho va a ser la encuesta más grande de empresas que se haya desarrollado en este país, puesto que estamos entrevistando a más de 2.500 empresas. De hecho, ya las entrevistamos, ya terminamos todo el trabajo de recolección y análisis de datos. Pero lo importante de esta encuesta, obviamente que es muy rica, hay mucha riqueza en términos de los datos que han salido de la encuesta, es que lo que se quiere hacer es proponer medidas o acciones que permitan superar las barreras que tienen las empresas para poder desarrollarse, para poder crecer más, para incrementar el empleo, para aumentar las inversiones. Ese es un trabajo que precisamente en este momento se está desarrollando, una validación de las acciones que en este momento están surgiendo, de lo que va a ser un plan de acción que se va a presentar a la Nación el próximo año y que creemos que es un elemento importante que va a abonar a ese mayor crecimiento que todos estamos esperando que tenga este país. Ok, yo quiero volver entonces. A este ritmo que vamos de crecimiento, ¿el comercio va a seguir siendo una columna vertebral en el año próximo? Continúa haciéndolo, igual la construcción. La inversión vuelve a reconfirmar su posición de impulsar más el crecimiento económico. Este crecimiento, ¿a dónde está permeando? ¿Qué sectores de la población está beneficiando? En este año que estamos terminando, el crecimiento se ha concentrado más en las actividades no agropecuarias. O sea, estamos refiriéndonos al sector servicios y al sector industria manufacturera y construcción. Ahí se concentra el crecimiento económico. Entonces, podríamos decir, se concentra entre la población urbana, porque la producción rural, en el mejor de los casos, no creció o disminuyó levemente. Mi estimación sobre la producción primaria es una caída del 1% este año comparado al del año 2014. O sea, ahí no hubo una mayor generación de ingresos, al contrario, hubo reducción en la generación de ingresos. Por supuesto que el próximo año tenemos un escenario un poco adverso también en la actividad agropecuaria, porque ahí sí vamos a sentir la caída de precios muy notable de algunos rubros de exportación. El azúcar el próximo año en el suelo en su precio. Ese es un ejemplo. Ahora, el café se ha desplomado. O sea, no me refiero al crecimiento económico, ¿ya? Que el volumen puede crecer, pero viene a amortiguar la caída de ingresos. ¿Las exportaciones cómo la ven ustedes para el año próximo? Exportaciones en general. Yo creo que si hubiera una caída, no sería una caída superior a un 5%, pues sería algo que esté hasta un máximo de 5%. Sobre ese tema último que mencionaba el doctor del café, hay algo interesante en este año. Lo que pasa es que si nosotros nos vamos a ver los registros de exportaciones, nos vamos a dar cuenta que el precio al que se vendió el café en el mercado internacional es alto en comparación con lo que está el precio en la bolsa. ¿Pero por qué? Por un tema de las fijaciones de precios que se dieron cuando los precios estaban altos. Pero ¿qué es lo que ocurre de ahora en adelante? De ahora en adelante se va a fijar a un menor precio y por lo tanto sí va a haber un impacto importante en términos del valor. Y el valor de las exportaciones, ante tu pregunta, todavía no llegamos a los $3.000 millones.
Creo que andaremos rondando los 2.700 millones de dólares este año y el próximo. Doctor Néstor Avendaño, presidente de Copades, y licenciado Rafael López, asesor económico de COSEP, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerlos pronto en el año 2016. Estimados televidentes, ustedes no se vayan, que nosotros tenemos mucho más en Nicaragua Empresaria.